bienvenidos. Frente a la situación de pandemia, vemos que el mundo laboral está cambiando y como resultado, trabajadores y empresas necesitan adaptarse. En este contexto, nuestro invitado, Luis Jaime Cisneros Ríos, periodista, consultor y capacitador de empresas, nos habla de soporte emocional, habilidades y competencias necesarias para afrontar la situación actual. Hola a todos, bienvenidos a nuestro espacio Aportes y experiencias para el crecimiento personal. Un gusto tenerlos nuevamente. Hoy día tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre el soporte emocional, las habilidades, las competencias necesarias para afrontar el mundo laboral en este contexto de pandemia en el que nos encontramos. Para esto, hoy nos acompaña Jaime Cisneros Ríos. Él es periodista, es consultor y capacitador de empresas, también tiene conocimientos y estudios en gestión educativa. Hola Jaime, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Sí, Liz, más bien muchas gracias a ti por haberme invitado, ¿no? Y espero poder colaborar contigo y ampliar tus temas que tienes la inquietud de tenerlas hoy día, ¿no? Excelente, Jaime, muchas gracias. Jaime, podríamos hacer una mirada, digamos, para ponernos en contexto, hacer una mirada de un antes y un después de marzo del 2020. Tú tienes gran experiencia capacitando empresas como Cencosud, el Grupo Falabella, Cáritas del Perú, has hecho anteriormente capacitaciones con ellos y actualmente sigues capacitando empresas privadas como nacionales. Dinos, desde tu experiencia, ¿qué cambios notorios se están viendo en el contexto laboral? Mira, Liz, en realidad a nosotros en el Perú nos ha llegado el futuro así brutalmente. Porque, por ejemplo, en el campo de la educación y en el campo de la capacitación todavía se pensaba, por ejemplo, ingresar al terreno virtual, ¿no? De acá a unos 4 o 5 años, no obstante que algunas instituciones superiores educativas ya están realizando actividad virtual. Sin embargo, fíjate tú que esta situación de la pandemia que está afectado a todo el mundo, ni siquiera solo al Perú, ¿no es cierto?, ha hecho que todo cambie. Entonces, cuando hablamos de un antes y después, indudablemente ahora ya no podemos pensar ya en el antes. Ahora es ya después, y después el futuro, la tecnología y todo lo que nosotros tenemos que enfrentar, por ejemplo, los docentes, ¿no es cierto?, que tienen que estar atrás de la pantalla, y también los jóvenes que tienen que enfrentar algo que seguramente nosotros estábamos acostumbrados hasta antes de marzo a hacerlo de manera presencial, ¿no? Ha cambiado todo, absolutamente ha cambiado todo, ¿no? Y nosotros ya no podemos estar pensando en regresar. O sea, no podemos ya estar pensando en que las cosas van a volver a ser como antes. No. Ahora ya va a haber un cambio absoluto, pero en todo nivel. Y uno de los temas que nosotros estamos viendo actualmente es el tema, pues, educativo, la capacitación. Y en el plano laboral también están ocurriendo una serie de cambios impresionantes que nunca pensábamos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cómo te puedo decir? Antes tú, cuando ingresabas, por ejemplo, a un restaurante, ¿no? Entrabas con tu mascarilla, ¿qué pasaba? Te veían extraño. Te veían extraño, te botaban. Decían, oye, ese debe estar infectado, ¿cómo lo dejan entrar? ¿No es cierto? En cambio ahora, entra a un restaurante o a algún lugar donde hay mucho público, no a un supermercado, a un banco, a una tienda de departamentos, sin tu mascarilla, ¿qué te van a decir? Ahí ahí te ven extraño ahora. Ahora te ven extraño, pues, o sea, hay un cambio absoluto. Y en realidad nosotros tenemos que adaptarnos a la situación. O sea, la palabra es adaptación. Algunas veces se escucha mucho decir, hay que combatirle, hay que hacerle la guerra, que no sé qué. No, hay que adaptarnos.
mientras mejor te adaptes a la situación, tienes más posibilidades de salir adelante y de sobrevivir. Ajá. Porque si te vas a poner a combatir algo que hasta ahora en realidad se sigue en estudio, ¿no? Porque esta pandemia está en estudio todavía. Así es. Imagínate que la vacuna todavía Claro. no podemos decir que ya ahorita hoy traigo mi vacuna y salgo, no. Mm, Eso va a ser un tiempo bastante largo, al menos de este año y quizás el próximo, viéndolo optimistamente, ujú, como debemos verlo, ujú, ¿no? ujú, Ser muy realistas, pero también con mucho optimismo, ujú. porque si nos decaemos en medio de esta situación, estamos fritos. Claro. Entonces, con toda la experiencia, o con la experiencia que he tenido, por ejemplo, en el campo de servicio, en instituciones como Cencosud, Falabella y en el campo educativo, ¿no? Ujú, Hay cambios impresionantes, ujú, ¿no? ujú, Donde en realidad acá el tema de la solidaridad es fundamental. El tema de la solidaridad es fundamental. ¿Por ujú, qué? Porque si yo cumplo los protocolos, ¿ah? No solamente me protejo, ujú. sino estoy siendo solidario Con el otro. con las personas que me rodean, Claro. inclusive con mi familia. Ujú, ¿Te das cuenta? Entonces mira esos temas. Y ahora nos ubicamos, por ejemplo, pues en el tema de los supermercados, de los bancos, donde las habilidades de los chicos, ¿no? Que los colaboradores, antes para contratar gente para un banco, un supermercado, una tienda por departamentos, requerías que tengan creatividad, capacidad de trabajo, comunicación, ser muy empático, sonreír en mm, cuanto ves a la gente. ujú, Eso ha cambiado ujú, totalmente. Ahora ujú, fundamentalmente necesitas gente que se adapte, que sea muy flexible a las ujú, circunstancias y que tenga una seguridad espectacular. Y ujú, seguridad no solamente en sí mismo, sino en seguridad de lo que va a hacer. ujú, ujú. Porque algunas veces un pequeño error en el tema de seguridad te puede costar un tremendo susto. Así Más es. o menos así. Entonces, fíjate lo que era antes, inclusive en el campo educativo. Cuando tú estabas en el aula con los alumnos, arreglabas las cosas, pues te acercabas al alumno, lo abrazabas y conversabas. Oh, ya Ujú, pasó todo, ¿no? Ahora ya no puedes hacer eso, ujú, ujú. ¿no? Con el sistema, aparte de que tenemos que volvernos tecnológicos. Claro, claro. Tenemos que volvernos tecnológicos, ¿no? Y a la edad que tengas. Ujú, No importa que tengas 20 años, que bueno, ya son tecnológicos, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80. Tienes que volverte tecnológico si quieres enfrentar a esta situación, porque la tecnología ahora es parte de una de las habilidades fundamentales que tienen que tener los jóvenes ya ahora. ujú, Si antes era una propuesta, una suposición, ahora prácticamente ya es una obligación. Y ujú. la tecnología para todos, manejar mecanismos tecnológicos, ¿no es cierto? Así Y es. encima, ¿no? Adaptarte, ser flexible, el tema de higiene Ujú, y el tema de seguridad. Antes pues ni te lavaba las manos, en los bancos contaban los billetes, ¿no? ¿Te ujú, acuerdas? ¿Cómo contaban los billetes? Ahí, a ver, cuente su billete acá, ujú. quiero verlo, a ver si está completo. Y tú contabas tus billetes, pues, y estaba completo. A ver ahora, pásale el billete al cliente, a ver si te lo va a recibir. Ujú, ¿Y qué están haciendo los bancos en estos momentos? Pues están mejorando su sistema de servicios a través también del sistema virtual. Ahora ujú. ya nadie quiere ir al banco, porque también se ha convertido en un tema de Un foco, ¿no? contagio y Claro. de repente el banco no está, que bueno, no conozco que no tenga las medidas de seguridad, todos lo tienen, Sí, pero y la cantidad de gente que puede ingresar durante el día claro. y a ti se te ocurre, no vas con las medidas necesarias, fíjate lo que puede suceder, ¿no?
Ese es claro, más o menos el tema, ¿no? De lo que así estamos es. nosotros viendo en el Ujú. antes y en el después. Ya no podemos pensar nosotros ya en el antes. Así es, así es, Aunque nos exacto, dé, eso, sí, sí. aunque nos Es una, dé, sí, perdón, aunque nos dé mucha pena, mucha tristeza, sí. extrañamos a nuestras familias, Ujú, extrañamos de repente al papá, extrañamos a la mamá, a los hermanos, o de ujú, repente a los hijos que no están cerca de nosotros, ¿no? Pero tenemos que ir viendo nosotros otra manera de comunicación, ujú, otra forma de acercamiento mientras hagamos frente o nos adaptemos a esta situación, ¿no? claro. Entonces, es un tema porque mucho yo escucho con mucho optimismo y esto es muy, muy importante que la gente esté optimista, esté a mal tiempo, Buena buena cara. cara, Ujú, ¿no? O sea, y eso lo guardas adentro. Pero justamente, seguramente en algún momento hablaremos el tema y cómo estás adentro. ujú, ujú, Porque tú claro. y yo podemos estar de repente dictando clases, dando clases a los jóvenes, y los jóvenes nos ven alegres y contentos, pero estoy pensando a qué horas voy a tener que arreglar la casa, a qué horas voy a tener que limpiarla, a qué horas voy a salir, a qué horas vienen a dejarme la comida, a qué horas vienen a dejarme el pedido, ¿no es cierto? Ujú, Entonces mira todo lo que tienes que hacer ahora y ujú, tener en cuenta esa situación. Y antes, por ejemplo, ni siquiera pensabas en estas cosas. ujú, ujú, Y lo mismo los muchachos que están trabajando ahora, claro. ¿no? Ahora tienen que tener una resistencia bastante, muy resistentes, tienen que ser muy saludables hasta poder vencer esta situación por la que estamos nosotros atravesando, y no solamente en el Perú, Ujú, sino en el mundo en el entero, mundo. ¿no? Así es cierto, Y es cierto. así es. Sí, Sí, eso es lo que yo, entonces esto está haciendo pues que los procesos y claro. procedimientos, protocolos estén cambiando todo el tiempo. Claro, claro, es cierto, es una adaptación que está exigiendo nuevos aprendizajes, que está Ujú. exigiendo el desarrollo de nuevas habilidades. Y ahí también podemos entrar a este tema, mirando un poco a nivel de las empresas, como en el tema de servicio, por ejemplo, el cliente, ¿no? Cómo ha ido cambiando todo un sistema de atención que de alguna manera está exigiendo el desarrollo de nuevas competencias también para la selección del personal, ¿no? ¿Qué nos puedes decir en relación a ello? Y mira, como te decía antes, tú de repente podías hacer una convocatoria, ¿no? Y te estoy hablando de la experiencia que yo tengo en esas Claro. empresas, ¿no? Tenías que hacer una convocatoria y entonces el área respectiva y bueno, pues de repente ya a ver cómo va tu salud o cómo Ujú, va esto, tienes esto, bueno, ya no importa, después veremos cómo te vas adaptando. ujú, Ahora, yo no puedes hacer eso. claro. Ujú, Y en este tema, por ejemplo, ¿qué cosas se exige ahora, por ejemplo, en el tema de servicio, ¿no? Si antes, como te decía, ¿no? Tú tenías que ponerte tu mascarilla, ¿no? O mejor dicho, antes, en temas de protocolo, ¿no? Los dos primeros pasos de cualquier protocolo, de cualquier empresa, de un banco, de un supermercado, de una tienda de departamentos o de un centro comercial, era miras al cliente y le sonríes. ujú, ujú, Ok. Ahora, si yo tengo la mascarilla acá, ¿cuáles serían entonces los nuevos pasos? ujú. ¿Qué tengo que hacer? Ahora tengo que aprender a sonreír con los ojos. Tengo que aprender a sonreír con las cejas. Ujú, Tengo que aprender a sonreír con el cuerpo. ujú, ¿No es cierto? Y con todo de repente, con todo aquello que yo puedo estar cargando de estrés, de la situación por la que estamos viviendo, entonces son nuevos mecanismos de protocolo, ujú, ¿no? Por ejemplo, la distancia, ¿no? Antes en los supermercados, los chicos, los aduaneros se te acercaban, señora o señor, le ayudo, vamos, ¿dónde podemos ir con usted? Y te enseñaban, te ujú, llevaban prácticamente casi de la mano. Ahora eso ya no existe, claro. ¿no? Ujú, Ahora tienes que guardar una distancia y ujú, esa distancia tiene que ser obligatoria.
obligatoria, 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Encima tu mascarilla, y algunos llevan inclusive bueno, no recuerdo bien exactamente cómo se llama, esto como, Cobertor, el cobertor de rostro. Sí, 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 ¿no es protector. cierto? Entonces, con todas las garantías del caso. Entonces, ¿cómo? Y los chicos, la gente que contrata a las empresas ahora, por lo que yo he podido observar y estoy viendo, ¿no? Ahora, si antes las habilidades, por ejemplo, eran en la comunicación, que seas comunicativo, que mira, cómo te acercas al cliente, cómo le sonríes, etcétera, ¿no? Ahora tienes que hacer otro tipo de habilidades, ¿no? Y las habilidades que yo estoy, por ejemplo, viendo, observando, la habilidad número 1 es el tema de la adaptación. Ajá, ajá. Es el tema también nuevamente de la adaptación. Entonces ahí viene otra vez la palabra que te mencioné al principio, Liz, el tema de la adaptación es fundamental. Si Que uno no quizás, puede adaptarse, claro, entonces estamos en problemas. Y ya claro, no, claro, ¿no? Y ser claro. flexible. Eso, la flexibilidad. Exacto. Adaptarte, es ser flexible y, como decía antiguamente un personaje de la televisión, que no recuerdo ahorita quién era, decía la famosa santa paciencia. Y tienes que tener paciencia contigo mismo. Claro. ¿Por qué? Porque las cosas ya no son como antes. Ya Claro, las cosas no son como antes. Entonces, tienes que adaptarte, tienes que ser flexible y resiliente. resiliente. Esa es otra de las palabras Sí. básicas, que antes no le dábamos todavía mucho valor. Claro, nos hablaban de la resiliencia, ¿no? Etcétera. Pero ahora es donde más está saliendo, como de adentro, como de nuestro interior, sacamos fuerzas de flaqueza o comenzamos a conocer habilidades que han estado dormidas dentro de nosotros y que ahora han salido y están saliendo. Antes no nos servían esas habilidades, pues. Cuando No tú eran hacías, necesarios. claro, cuando tú hacías tu foda, ¿no? A ver, voy a conocerme, voy a hacer mi foda. Ya, estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades. Ahora eso ha cambiado, ¿no? Claro, Ahora mi habilidad ya no será esta, sino estará el tema de la seguridad. claro. Tengo que aprender a ser una persona bastante segura, pero no segura en la manera, en tu actitud, ¿no? De que, yo soy una persona muy segura, sino también en el término de seguridad que te rodea, dentro de la empresa, en la calle, en la misma calle, cuando se te estás acercando a grupos que se comienzan a aglutinar, tienes que alejarte. No tienes que meterte ahí o tienes que bordear, porque esa es tu protección y esa es tu seguridad. Y lo Claro. mismo tú tienes que estar viendo, por ejemplo, en el banco, en la tienda por departamentos o en el supermercado, en los restaurantes o en los centros comerciales, ¿no? ¿Cómo tienes que hacer eso? Por cuestiones de seguridad, ¿no? O sea, te aseguras tú, pero también estás asegurando al resto. El tema de la higiene. Si antes no te bañabas 2 veces al día, o sea, A dos la veces a la semana. semana, una vez a la semana, ahora ya no es así. Ahora la higiene es fundamental. La manito hay que lavarse pues todo el tiempo, Claro. ¿no? Y bueno, en este tema quizás sea un poco más complicado hablar debido a la realidad en que vivimos nosotros acá en Lima, Claro. donde, por ejemplo, hay muchos jóvenes que viven, por ejemplo, en las zonas periféricas, ¿no? Que viven, por ejemplo, en los distritos, enormes distritos de Lima, como San Juan del Lurigancho, Vía María del Triunfo, Vía El Salvador, que ya han entrado a trabajar a las empresas, pero por ejemplo, en sus casas, algunas veces no hay agua, ¿no es cierto? Entonces, esas mismas personas tienen que ir viendo cómo van a hacer su mecanismo de seguridad frente a eso. Y muchos de ellos aprovechan las instituciones como, por ejemplo, para tener resuelto ese tema. Pero es un tema importantísimo.
claro. ¿no? Pero ese tema a nosotros en cierta forma no nos toca resolver a nosotros, sino ya es un tema de estructura nacional, ¿no? Claro, claro. Y, Interesante, interesante, Jaime. y el Quizás último, y uno, el otro sí, temita es el sí, tema de la salud. ya. Ujú, El tema de la salud, ujú, Liz, es fundamental. ujú, Ahora, más que en cualquier otra época de la vida, tienes que cuidar tu salud. claro. Si Ujú, antes te mandabas pues tus tragos y todo eso, ahora ya no debes de pensar en eso. Si antes te tomabas pues 2, 3 tragos, 3 veces a la semana, ahora tienes que reducirla una vez cada 15 días, pues por tu propia protección y también dentro del sistema de trabajo. Tienes que ujú, cuidarte mucho. Tu salud ahora es sumamente importante. claro. Los aspectos, por ejemplo, se están viendo y siempre se han visto, por ejemplo, en esas empresas donde yo he tenido la suerte de trabajar y desarrollar justamente capacitación, ¿no? Ujú, Eso es muy ujú. importante. Sí. Claro, interesante cómo hay una exigencia de desarrollar nuevas habilidades y responsabilidad, ¿no? Porque Claro. definitivamente es una toma de conciencia de que estamos viviendo cambios fuertes que nos Ujú. exige no solo pensar en nosotros, sino Así es. pensar en todo lo que podemos afectar alrededor. Sí. Y por eso es que es tan necesario formarnos, ¿no? O sea, no cerrar la mirada a que hay nuevas habilidades que tenemos que desarrollar, Así que es. urgen, ¿no? Sí, sí. Hay un punto muy importante, Jaime, dentro de, digamos, del desarrollo en el campo laboral, que es Ujú. las exigencias que hoy día están teniendo las empresas, por ejemplo, en la compensación, en el soporte emocional a sus Ujú. trabajadores. ¿Qué dirías de ello? Bueno, el tema de la compensación emocional, por ejemplo, es algo que ya se ha venido dando en las instituciones, ¿no? Como por ejemplo, yo no te puedo pagar tanto, vamos a suponer ya, cuánto puedo ganar yo al desarrollarme acá en este puesto, vamos a suponer ya 1,200, vamos a decir. Uh -huh, Ok, ya, pero tú pides 1,500. uh -huh, Entonces la empresa al hacer la negociación te dice, pero no vamos a poder te pagar estos 1,200 a ti. Estoy poniendo como ejemplo, o sea, uh -huh, es sí, lógicamente que en algunos casos es mucho más o de repente sí, puede ser menos. Pero, por ejemplo, te dicen, te compenso, por ejemplo, ya, no te voy a poder pagar más, pero te doy movilidad. uh -huh, La empresa se encarga de pagarte la movilidad. Entonces, por donde tú vives va a pasar un bus, entonces tú subes a ese bus. Entonces, eso, por ejemplo, te está dando como beneficio la empresa o, por ejemplo, el tema de la alimentación uh -huh, o los descansos uh -huh, o también los horarios uh -huh, que pueden ser flexibles y sobre todo en la actual situación, ¿no? Yo conozco de varias empresas, por ejemplo, que tienen que trasladar a sus trabajadores en un X sitio, entonces el bus pasa por X lugares y tú tienes que estar ahí, guardando tu distancia, con tu mascarilla, y cuando subes al bus también está todo ordenado de acuerdo a los procedimientos establecidos. uh -huh. Y tú con tus protocolos de salud, tu mascarilla y todo eso, ¿no es cierto? Ujú, ¿No? Sobre eso están trabajando bastante las empresas, ¿no? Sobre esas situaciones, ¿para qué? Para que el trabajador esté tranquilo. Y claro. aún así, mira, con todo eso hay empresas que no están prestándole la atención correspondiente a esa situación tan delicada, ¿no es Ujú, cierto? O sea, tú no debes explotar a tus trabajadores 24/7, pues. O sea, el que hace home office, por ejemplo, ahora, entonces lo tienen 24/7. Sábados, domingos, ¿no? Antes tú trabajabas de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y sábados y domingos ya apagabas tu teléfono para el trabajo. ujú, ¿No es cierto? ujú, Ahora ya no puedes apagar tu teléfono por el trabajo porque te pueden necesitar en ujú, cualquier momento, ¿no? ujú, Entonces, ese tipo de compensaciones que antes había, ahora, por ejemplo, cómo hacer para que te sientas a gusto en el trabajo, la misma infraestructura donde estás trabajando, que tengas las herramientas necesarias para poder trabajar tranquilo,
relajado dentro de lo que se puede estar relajado, ¿no? Y el otro tema, pues, el soporte emocional. ¿Ah? Las empresas tienen que preocuparse por sus trabajadores. Si alguien de su familia, del trabajador, está mal, pues deben preocuparse. ¿Cómo está? Es lo primero que le deberían preguntar, por ejemplo, al trabajador ahora, desde que llega. ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu hijo? ¿Estuvo delicado? Ese es un soporte emocional. ¿Conseguiste esto? ¿Estabas buscando? O de repente que la empresa también en cierta forma, si tiene la mala suerte el colaborador de que alguien de su familia, por ejemplo, se contagie del COVID, entonces la empresa le ayude, por ejemplo, en cierta forma, a buscar su tanque de oxígeno si es que la necesita, o a ver a médicos especialistas, o de repente a la medicina que necesita, ¿no? Por ejemplo. Eso sería un soporte emocional fundamental, Claro, ¿no? claro. Sobre todo, que no te sientas desamparado. Claro, claro. Tú y yo sabemos, porque tú, Liz, también te dedicas a la educación, cuando tú estás sentado en tu computadora, dirigiéndote a tus alumnos, tú no sabes cómo están tus alumnos. Entonces tienes que conversar con ellos. Algunas veces hay muchachos, como es el caso, yo te puedo comentar un caso, ¿no? Que te enteras de que en la casa solamente, en su casa solamente tienen su celular, un celular, y son 6 los que lo necesitan, y tienen que turnarse ese celular. El papá por motivos de trabajo, la mamá porque tiene que hacer transferencias y buscar las compras, y los hijos porque tienen que estudiar. ¿Te imaginas el sufrimiento de esas personas? ¿Te imaginas el sufrimiento de esas personas de no tener los medios necesarios y querer estudiar y querer trabajar? ¿No? Esa es una cosa muy impresionante que afecta a la persona. Hay muchos, pues, que tenemos la suerte de contar con tu laptop, tu PC y todo lo demás, y encima tienes 2, 3, 4 celulares y no pasa nada. Pero también tenemos que pensar, por ejemplo, en los jóvenes con los que estamos trabajando. Quizás algunos no tengan las condiciones económicas y sociales, y muchos de esos jóvenes también están trabajando en las empresas que te estoy mencionando. Pueden estar trabajando en un supermercado y están preocupados porque algunos hasta siguen sus clases desde el supermercado o desde el banco. Y de pronto te mandan a través del chat: oiga, profe, me estoy desconectando 20 minutitos porque tengo una reunión con mi jefe. ¿Y tú qué le vas a decir, Liz? ¿Qué le vas a decir? No. ¿Cómo es posible? ¿Le vas a decir eso? No. Tienes que ser lo suficientemente solidario y flexible. Claro. Para poder llevar, en este caso, y esto está pasando porque muchas de las capacitaciones que nosotros hacemos, indudablemente también están en ese sentido. Entonces, tú te mantienes optimista, ¿no? Y tienen que apoyarse, en este caso, tanto los que están siendo capacitados como los que capacitan. Porque lo que estamos pasando en estos momentos, Liz, es algo que nunca ha sucedido en la historia de la humanidad. O sea, lo que estamos viviendo en el Perú no solamente está pasando en el Perú, lo están viviendo todo el mundo. Claro que con distintos niveles de desarrollo. Claro. Pero en lo nuestro, en realidad, no queda otra alternativa. No hay otra alternativa que el tema de ser muy solidarios, ¿no? Y sobre todo adaptarnos y ser muy flexibles con estas situaciones con las que estamos viendo, ¿no? Y de ahí ya viene, pues, por ejemplo, en el tema laboral, ¿cuándo tú ibas a imaginarte que en la puerta, por ejemplo, del banco o en la puerta del supermercado, ¿no? Tengas a un contador, por ejemplo, de aforo? Antes no existía. Entonces ahí tenemos un antes y un después. Ahora todas estas empresas tienen contadores de aforo. Si el aforo dice, en esta tienda solamente entran 60 personas, el contador de aforo tiene que contar y que no pasen, aunque algunos tienen control mecánico, pero aún así algunas veces se va. ¿Cuándo ibas a pensar tú que iba a existir un contador de aforo?
O de repente, el tema también de el controlador de temperatura, Liz. ¿Cuándo ibas a pensar tú que iba a haber un control de temperatura para entrar a un banco, ¿no? O de repente dice, señor, venga a ver su plata, parece que no la tiene. Si antes tenía 5.000 ha desaparecido. Entonces, le mides la temperatura pues, a esta persona que ha perdido su plata de la noche a la mañana. Pero ese no es el caso, ¿no? El caso es que ahora te miden la temperatura para saber si tienes fiebre. Si tienes fiebre, no vas a entrar. Mira, entonces esa persona que está ahí, por ejemplo, como controlador de temperatura, también tiene que tener ciertas habilidades para poder determinar esa situación. Mira cómo está cambiando todas esas cosas, Liz. Y son temas, pues, que nos podríamos nosotros seguir conversando porque hay, sobre esto y sobre todo para el buen manejo del clima laboral. Pero no solamente el buen manejo del clima laboral, sino del clima del hogar. También, así es. Y si estás haciendo home office, entonces por eso veíamos en el tema del soporte emocional que las empresas también tienen que estar viendo qué hacen por la gente que trabaja por ellos, para que esas personas no estén estresadas o no estén sufriendo de repente situaciones trágicas y adversas. Y aún así tienen que cumplir con su trabajo. Claro, sí. Y he visto casos terribles en que inclusive una persona estaba trabajando con el COVID y trabajaba. Y estaba cuidando a otras 2 personas en su casa. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona? Esa persona necesita un soporte emocional impresionante. Y ahí es donde las empresas tienen que trabajar fuertemente en el tema del soporte emocional. Así es, para que no decaigan, ¿no? Así es. Poder salir adelante, porque hay que ser optimistas, pues, dentro de todo. Hay que ser en medio de todo, así es. Hay que ser optimistas, hay que buscar nuevas oportunidades, hay que salir adelante, ¿no? Pero teniendo en cuenta todas estas cosas, y de repente muchas más que nos hemos olvidado y no las hemos tocado. Así es. Sí, Jaime, es una realidad. Yo te agradezco mucho. Muy interesante todo tu aporte. Sobre todo, resalto bastante cómo hay una exigencia de adaptarnos que no significa conformarnos y quedarnos estáticos, sino descubrir hay un despertar de nuevas habilidades que necesitamos desarrollar, como la resiliencia, como bien lo has dicho, ¿no? La flexibilidad y algo que creo que es fundamental, mirarnos como seres humanos capaces de ayudarnos, pero para eso necesitamos despertar una gran responsabilidad, donde miremos que nuestra acción afecta al otro. Por lo tanto, qué importante es asumir, tomar conciencia de esa realidad que estamos inmersos en todo un cuidado mutuo que debemos hacer, y en este caso partiendo desde el mundo laboral, que ha sido nuestro tema de hoy. Muchísimas gracias, Jaime, por tu aporte, ha sido de gran ayuda, espero tenerte en nuevas entrevistas. Estoy a tu disposición y muchas gracias más bien por haberme invitado, ¿no? Excelente, excelente, gracias por tu participación, gracias a todos, nos estamos viendo.